베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y no distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 혈육안 가지고 주 앞에 드리세. 저 천사 기쁜 노래가 온 땅에 퍼지네. 대혼아 깨어서 주 찬송하여라. 온 백성 죄를 속하신 만왕의 왕일세. 멸류관 가지고 주 앞에 드리세. 그 손과 몸의 상처가 영광 중 빛나네. 하늘의 천사도 그 영광 보고서 고난의 신비 알고자 늘 흠모하도다. 혈육관 가지고 주 앞에 드리세. 온 세상 전쟁 그치고 참 평화 오겠네. 주 보좌 앞에서 온 백성 엎드려 그 한량없는 영광을 늘 찬송하겠네. 거룩한 하나님, Padre Dios glorioso, damos gracias porque tú nos has dado a Jesús, quien es nuestro gozo. Damos gracias porque nos has dado la vida y el gozo a través de Jesús. Y esta hora, al entregar este culto delante tuyo, ayúdanos, Señora, por estar llenos de ese gozo y ese amor que viene de ti. Y así nosotros podamos tener esa esperanza para poder vencer este mundo. Y ayúdanos, Señor, darte las gracias en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 예수 십자가에 흘린 피로써 그대는 씻기어 있는가. 더러운 죄 희게 하는 능력을 그대는 참 의지하는가. 예수의 보혈로 그대
깨끗이 씻기어 있는가. 주 예수와 밤낮으로 늘 함께 그대는 행동을 하는가. 아무 때나 어디든지 그대는 십자가 붙들고 있는가. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가. 주님 예수 다시 올 때 그대는 영접할 예복이 있는가. 그대 몸은 거룩한 곳 성전에 들어갈 준비가 됐는가. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가. 모든 죄에 더러워진 예복을 주 앞에 지금 나벗어서 샘물같이 솟아나는 보혈로 눈보다 더 이게 씻으라. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가. 주의 보혈의 공로로 En este momento dependamos de la sangre de Cristo y así podamos ser limpios en nuestros corazones. Vamos a orar en arrepentimiento. Padre Dios, damos gracias porque en esta hora podemos venir delante tuyo dependiendo de la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos limpiar todo pecado que está dentro de nosotros. Y ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual nosotros no vivimos según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder arrodillarnos delante de esa verdad. Y ayúdanos, Señor, a poder obedecer a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder quitar con todas las cosas de esta carne. Ayúdanos, Señor, a poder vencer una y otra vez a esta carne. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a depender solamente de ti. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser limpios. Y ayúdanos, Señor, a poder así recibir tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder tener esos oídos que sean aptos delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser limpios a través de la sangre de Cristo y ser verdaderos cristianos, ser verdaderos bereanos en esta hora. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser guiados por ti. Guía, Señor, y sostiene a toda nuestra iglesia. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros, tú estés con cada uno de nosotros. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님
사랑과 은혜가 풍성하신 Padre, que eres lleno del amor y la gracia. 삶 속에서 Nosotros, al vivir en la semana, hiciste que en cada uno de nosotros estuviéramos en el mundo y nos reuniéramos en esta hora como tus servidores. Damos gracias por darnos esta bendición de venir delante tuyo. 주시옵소서. Ayúdanos, Señor, a poder ser uno dentro de tu culto. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos desear venir delante tuyo y guíanos, Señor, para poder triunfar en este culto. 우리가 세상에 살 때 Padre de misericordia, 의지하여 순종하여 살지 아니하고 perdónanos por esos momentos en el cual nosotros no vivimos según tu voluntad y por esos momentos en el cual tú nos has visto como desobedientes. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor, podamos ser recibidos por ti en esta hora. Ayúdanos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a poder amarte a ti. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos ser como tú y ser humildes. Ayúdanos, Señor, para que esa verdad pueda ser libre a nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor. Te queremos pedir por nuestro obispo mayor. Ayúdanos, Señor, para que él tenga la paz que viene de ti. Y ayúdanos, Señor, y también pueda tener esa salud. Ayúdanos, Señor, para que él pueda terminar con toda su obra según tu voluntad. Padre Dios, también te queremos pedir por el obispo. Dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de ministerio. Ayúdanos, Señor, para que él pueda realizar lo que tú has determinado. 감독님 Padre Dios, te queremos pedir por nuestro obispo que el día de hoy tú has puesto para llevar tu palabra. Dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que él pueda llevar esa palabra de espíritu. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos recibirla por a través del Espíritu Santo. Podamos ser esa buena tierra y podamos ser aptos para poder recibir esa palabra. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos entender tu palabra. Esa palabra que atraviesa todo nuestro ser. Ayuda, Señor, para que el día de hoy también todos nosotros podamos cambiar y así podamos tener ese fruto a 30, a 60 y así 1,000. Y ayuda, Señor, a poder no recibir esta palabra como palabra de hombre, sino ayuda, Señor, recibirla como palabra de Dios. Como nosotros hemos morido contigo, ayúdanos, Señor, a poder vivir nuestra vida, toda nuestra vida, según tu palabra, a través de esa confesión. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos sostener dentro de ti. Ayúdanos, Señor, que este culto sea lleno de la gloria. Y ayúdanos, Señor, que a través podamos recibir la guía del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, que tú solamente seas glorificado y recibas la alabanza. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén.
충만 성령 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 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque hemos venido delante tuyo con nuestras ofrendas delante tuyo. Padre Dios, debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de diezmo, que ayudan, Señor, que todos ellos y sus familias que han obedecido tu mandamiento puedan recibir esa bendición. Ayuda, Señor, que ellos puedan estar llenos del Espíritu Santo. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener esa obra tuya en ellos. Ayuda, Señor, que ellos tengan la bendición y la gracia. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han entregado para el mantenimiento de la iglesia. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre puedan tener esas gracias y a esa bendición que viene de ti. También te queremos pedir por los miembros que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan dar gracias delante tuyo. Y te queremos pedir también por todos nuestros miembros que han entregado estas ofrendas delante tuyo. Ayuda, Señor, y recuerda a cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que pueda estar llenos de tu bendición. Damos gracias y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor, en ustedes y sus familias. Aleluya.
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 16 hasta el 21. La palabra de Dios, Juan 3, versículo 16 hasta el 21. Vamos a leer todos juntos. 시작. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라. Amén. 이 시간에 En esta hora también oremos antes de escuchar la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros vamos a recibir esa palabra, y también oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 이 귀한 시간 우리가 주의 말씀을 들 때 우리에게는 생명이요 우리에게는 참 진리가 되며 그 진리의 말씀 안에 거하는 큰 기쁨이 우리 안에 있음을 알고 주 앞에 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 감동 일세의 기름을 부으사 그 진리의 말씀을 가감없이 선포케 하여 주시고 그 말씀 앞에 우리가 녹아지고 그 말씀 앞에 우리의 죄악을 깨닫는 이 귀한 심령됨으로 말미암아 하나님의 그 선하고 인도하심을 정말 우리 안에 있음을 알고 깨닫는 시간 될 수 있도록 하나님이 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 강dom에게 큰 능력과 영감으로 함께하여 주시고 그 하나님의 입술을 주장하게 인도하여 주시옵소서. 우리가 그 말씀 앞에 나를 내놓게 하여 주시고 하나님의 뜻을 받는 이 귀한 시간이 될 수 있도록 하나님 아버지 우리와 함께하여 주시고 하나님의 끝인과 나타남을 아는 이 귀한 시간 될 수 있도록 하나님 도와 주시옵소서. 우리는 무엇보다 우리 안에 있는 모든 어둠을 쫓아내며 빛 대신 주의 말씀 앞에 우리가 나오는 귀한 시간 될 수 있도록 하나님 이끌어 주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 이 귀한 성일에 damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar esta palabra. Ayuda, Señor, que pueda recibir gran poder. 하나님의 말씀을 받는 모든 Y ayuda, Señor, que todos nosotros que recibimos tu palabra, ayuda, Señor, 귀한 은혜를 힘있게 하여 que todos nosotros podamos ser revestidos de esa gran gracia que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La fe que obtiene la vida eterna. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es el único Padre. Como Él es imparcialmente justo, Él juzga con la justicia. Dios envió al unigénito al mundo para manifestar su justicia. Todo aquel que cree en Él obtiene la vida eterna, y los que no creen ya son condenados. La justicia de Dios es manifestada a través de la luz, y Jesucristo vino como luz. Por lo tanto, aquellos que creen vienen delante de la luz, pero los que no creen odian y disgustan de la luz. La luz de Dios es la gloria y la luz de los cielos. Las tinieblas es el mundo y la sombra de la muerte, por lo cual el bautismo que recibimos nos transfiere de las tinieblas a la gloria y el espíritu de la muerte a la vida. Las tinieblas de edades ya han sido juzgadas. El diablo, que fue expulsado del cielo y es confinado en este lugar hasta el día del castigo. Dios ama al mundo para tomarlo desde el Hades al cielo y salvarnos del castigo de los que serán juzgados. Por ello, el unigénito se sacrificó a sí mismo y nos redime derramando la sangre. Esta sangre es la gloria del cielo y la gloria del unigénito. Está llena de la gracia y la verdad. Si ama la luz, obtendrá la vida eterna, pero si la odia, lo único que tendrá delante es que su espíritu entrará en el infierno, porque ya ha sido condenado. Por lo tanto, obtenga la vida eterna. Esta es la razón por la cual tiene que creer en Jesús. Esto es entrar en la luz de la gloria. Amén. 그리스도 교회의 신자에게는 Si vemos a los cristianos de la iglesia cristiana, 드러나는
algo una característica que podemos encontrar en todos los cristianos, ¿qué es? 특징인 것인데 Estamos hablando de una característica de todos los cristianos. ¿Qué es? 그런 사실을 드러내는 Hay algo que viene en el exterior en ellos, una evidencia que viene de ellos por recibir la vida, 사실에 대한 por recibir la salvación. 증거를 나타내는 O sea, que hay un testimonio, una evidencia de aquellos que han recibido la salvación. Esto es la característica que podemos encontrar en general. Esto es algo que podemos encontrar que sale en la vida de una persona que ha recibido la salvación. Incluso si vemos en la vida en corriente podemos encontrar que esas personas podemos ver que tienen esa 성품으로 나타내는 benevolencia dentro de ellos, tienen ese carácter que oprimen sus propios deseos y oprimen sus diferentes el egoísmo y cosas así. Pero entonces uno fácilmente podrá pensar, esto es algo que ellos hacen moral y éticamente, pues podrá verse de esa manera. 무책임한 구분이 책임질 수 없는 더 큰 의미가 Pero tenemos que saber de que hay un significado más grande que esto. ¿Por qué? Es porque en medio de esto viene la vida. Estas acciones y estas actitudes que uno tiene es porque esto mantiene la vida que nosotros hemos recibido de Dios. 그 실상에 대한 간접적인 증거입니다. Y esta es una evidencia de lo que nosotros hemos recibido. Y esto es algo que todos nosotros como cristianos debemos de tener. Pero ¿por qué será esto? 갖고 있는 ¿Por qué será esto? ¿Por qué nosotros necesitamos esto? Esa vida que nosotros hemos recibido de Dios no es algo que nosotros guardamos en un lugar y lo dejamos ahí. 그 Esa vida que nosotros hemos recibido, ¿qué es? Es que esa vida tiene que dar testimonio, o sea, tiene que dar evidencia de que hemos recibido esa vida. Esto es lo que 증거를 나타내는 건 desea la vida. Por eso el manifestar esa vida, esto es algo muy importante. ¿Para qué? Para poder sostener esta vida. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre esas buenas obras que nosotros realizamos, no estamos hablando del enfoque de esto. El enfoque no está en esas buenas obras, sino que uno, al tener esa vida, vienen como manifiestan y también como evidencia esas buenas obras. Por eso, la vida y esas obras que vienen a través de la vida son cosas indispensables, o sea, no pueden separarse, sino que en cambio están conectadas y tienen esa conexión. 예수께서 Cuando nosotros hablamos sobre las buenas obras, es un mandamiento que Jesús dio a sus discípulos para que las siguieran. Pero cuando nosotros hablamos sobre esas buenas obras, no solamente es el 의미가 있습니다. obedecerlas incluso cuando uno no quiere, sino que va más allá de esto. ¿Qué es esto? El obedecer esto, ¿qué es? Es mantener la vida que hemos recibido de Dios. 순종하는 데 의미가 있는 것이 Por eso, las buenas obras no es el hecho de que uno esté obedeciendo sin querer a ese mandamiento que Dios nos da, sino que va más allá de esto. En conexión con esa vida que hemos recibido para poder mantenerla. Por eso nosotros nos entrenamos para poder manifestar esas buenas obras, y eso es lo que nosotros hemos hecho a través de nuestra vida de fe, ¿no es así? 그 행동들은 Y si nosotros, esas acciones que nosotros escogemos como cristianos son muy diferentes a los del mundo. ¿Por qué? Porque estas acciones para nosotros hay momentos en el cual podrá ser incómodo, o incluso son esas acciones que pueden 하는 그 자세가 매우 no traer diferentes beneficios en este mundo. 바로 이러한 선택을 하여 행하는 Pero nosotros, el hecho de escoger esas diferentes decisiones y realizarlas, que son fruto.
Entonces, cuando nosotros hablamos y vemos en la Biblia, podemos encontrar varias veces la palabra fruto. Y cuando nosotros comúnmente pensamos en frutos, entonces uno va a pensar fácilmente en ese cargo alto, en esa posición alta que uno tiene, o algo grande. A realizar diferentes cosas dentro de nuestra vida de fe. Pues nosotros fácilmente pensamos en esto, pero tenemos que saber que estos pensamientos son algo que nosotros hemos traído del mundo, son algo tan fácil que te hemos traído al mundo. Los frutos, la verdad, no es algo así de fácil de obtener. ¿Dónde está el interés de Dios? Dios tiene su interés en aquellas personas que muestran ese corazón verdadero de arrepentimiento. El hecho de que las personas confiesan de que son pecadores, estamos hablando sobre esa verdad. Dios desea verificar esa verdad. Por eso cuando nosotros venimos delante del Señor y decimos, Señor, yo te confieso esto y lo otro, la verdad no es algo que Dios desea de esas personas, sino Dios desea esa confesión que tiene día tras día. Dios desea ese arrepentimiento que es en este presente, en este mismo instante. Uno fácilmente podrá pensar, yo cuando creí en Jesús, yo ya me arrepentí. La verdad es que Dios no desea esto, sino que Dios desea ese arrepentimiento ahora, en esta hora, en cada uno de ustedes. Es algo que Él desea en esta hora. ¿Por qué? Porque esto puede guardar, puede proteger y cuidar nuestra salvación. La razón por la cual estoy compartiendo acerca de esto, ¿qué es? Que cuando un hombre, aunque se arrepiente, cuando el hombre se arrepiente, no significa de que todo el hombre en sí sea limpio. Y es algo que ustedes y yo ya conocemos, ¿no es así? Podemos ver que el hombre ya ha sido roto y ya está tan acostumbrado al mundo que es una persona el hombre es una persona que ya está sumergida en el mundo. Y la verdad, por arrepentirse una vez no significa que ha sido limpiado por completo. Y aunque esa persona se haya arrepentido del Señor, no significa que esta persona vaya a limpiar por completo en su espíritu o en la carne todo ese pecado. O sea que ese pecado, esa esencia de ser pecador no significa que haya desaparecido. Y esto tampoco no significa de que sea completamente ese carácter, esa esencia que tiene el pecador no sea nada diferente a las otras personas. Si les explico esto un poco más simplificadamente con un ejemplo, digamos, el hombre, aunque dice que, si una persona, aunque dice que cree en Jesús, el 99% de esa persona todavía ya es su viejo ser, todavía sigue en el mundo, o sea, todavía su corazón y todo su ser están en el mundo. Solamente hubo un cambio en un solo por ciento. 1% es que haya cambiado en esa persona. ¿Qué es lo que ha cambiado en él? De que ahora ha tenido esa vida, de que su identidad ha cambiado. Con ese 1% de esa persona, digamos que 100, solamente 1% de esa persona ha cambiado, de que ha sido y su identidad es hijo de Dios. Pero si nosotros vemos el 99% de esa persona, ¿qué es? Es que todavía va en contra de Dios. Todavía ese 99% todavía sigue en este mundo y sigue en su viejo ser. Podemos ver que ese 1% tiene que vencer ese 99%. Tiene que tener esa fuerza para poder vencer ese 99%. Esto es casi igual como los israelitas entraron a la tierra de Canaán. Si nosotros vemos a los israelitas, eran hebreos y ellos, ¿qué fue lo que dijo? Que entrarán a Canaán y como esta tierra es de ustedes tendrán que venir y pelear con todas esas personas que ya existían en ese lugar para poder obtener esa tierra. Por eso ellos tenían que ir y pelear con todos esos diferentes pueblos que existían en la tierra de Canaán, que son más o menos 20 pueblos.
ellos tienen que ir, ¿qué? Tienen que ir ganar esa tierra. Poco a poco tienen que conquistar esa tierra. Y podemos ver de que eventualmente, aunque cuando pasó el tiempo, ellos no pudieron dominar y conquistar toda la tierra. Nosotros podemos ver que toda Palestina es representada por Israel. Y incluso ahora no es casi pues diferente a esto. Pero si nosotros vemos el número de esto, o si nosotros vemos a esa toda esa región, podemos ver que todavía pues le falta para poder representar todo esto. Pero de todas maneras se ve como que Israel es aquel que representa todo esto. De la misma manera, Dios da el Espíritu Santo y hace que nuevamente pueda ser manifestado. Y podemos ver de que en esta tierra hace que, aunque Dios se manifiesta en esa persona en un solo por ciento y entra en esa persona, pero ese 1% hace que Dios transfiere de la muerte a la vida, del Hades al reino de los cielos. Y podemos ver de que ahí en esa persona tiene esa vida a través de ese 1%. Pero podemos ver de que aunque es tan pequeño ese 1%, esto tiene que manifestarse. Si ese hombre no manifiesta esa evidencia de ser cristiano, de ser persona que ha recibido la salvación y la vida, entonces esta persona, como ese 99% todavía sigue en este mundo y todavía tiene esa esencia del pecado, entonces esa persona no va a poder vencer con ese 1%. Y podemos ver de que esta persona constantemente seguirá en el mundo. Por eso, uno tiene que esforzarse para poder manifestar ese testimonio, esa evidencia. ¿Por qué? Porque si no lo es, se debilitará y será dominado por ese viejo ser. Será dominado por ese viejo ser. Por eso el creyente tiene que manifestar esas diferentes evidencias, esos testimonios. ¿Para qué? Para que así pueda acostumbrarse a las cosas del cielo y así cambiar su ser y dejar este mundo. Y así tendrá fruto a 30, 60 y a 100,000. Cuando el creyente está manifestando esos diferentes testimonios, ese 1%, ¿qué es lo que está haciendo? Está dominando, está conquistando ese 99%. Está conquistando y dominando, está completamente dominando ese carácter de esos 99%. Y así pues como puede controlar eso. Y así cuando el reino de los cielos, cuando el Señor haya venido en nosotros, entonces esa persona no va a caer. No va a caer, sino que es lo que hará. Abandonará las cosas que son de este mundo, abandonará el pecado y constantemente se alejará de eso. Y así nuestro espíritu podrá vencer y pasar este mundo sin ningún problema. Queridos hermanos, este es el camino en el cual yo les acabo de decir, ese camino que por 2000 años todos los cristianos han vivido. Si nosotros vemos en la iglesia primitiva, nos muestra cómo las diferentes formas como nosotros tenemos que vivir. Y si nosotros vemos en la iglesia primitiva, ha cuidado esa palabra del Señor con todo su ser para poder hacer esto. E incluso luego de que Jesús ha ido al cielo, ellos extrañaron al Señor y ellos no abandonaron a ese llamado, a esos mandamientos que el Señor había dicho. Ellos no olvidaron esto, sino que lo que hicieron en esta tierra, lo llevaron. Ellos, extrañando al Señor, ellos ¿qué hicieron? Obedecieron. Queridos hermanos, de la misma manera nos ha mostrado a nosotros cómo es lo que nosotros tenemos que hacer. Esos discípulos nos han dicho, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Por eso si vemos a la iglesia primitiva, también hicieron esto a propósitamente. O sea, ¿qué significa eso? Con su propia voluntad, ellos realizaron esas diferentes evidencias. ¿Para qué? Para poder cuidar su fe.
Si nosotros vemos a Él, qué es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros, si tú quieres ser mis discípulos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que mostrar esas diferentes evidencias para que las personas del mundo conozcan quién eres tú. O sea, el manifestar nuestra identidad. Cuando nosotros manifestamos esas diferentes evidencias, es que estamos manifestando nuestra identidad de quién somos nosotros verdaderamente. Queridos hermanos, es importante el vencer este mundo espiritual. ¿Cuándo? El día de hoy, ahora, en este presente. Habrán algunas personas que me podrán preguntar, obispo, no es el hecho de que yo, pues ahora, de que he recibido la salvación. Dios dijo que me iba a guardar, ¿no es así? Solamente guardar, pues, a mi fe y como ya me he arrepentido, ¿no será lo suficiente? Es así, es verdad. Pero tenemos que saber que hay algunas personas que tienen su vida de fe solamente en lo exterior. Si vemos la evidencia que ellos están mostrando en sus vidas, la verdad no parecen creyentes. Y si uno espera a esas personas que tengan esas evidencias de esa persona que verdaderamente ha recibido la vida, podemos ver de que no muestra esas evidencias y luego eventualmente podremos ver de que esas personas son personas falsas que no han recibido la vida de Dios. Pues le estoy diciendo de esta manera para poder hablarles más simplemente de esto. O segundo, otras personas podrán decir, ay, pastor, no es algo que luego nosotros podemos hacer, no es algo que nosotros ahora mismo tenemos que hacer, ¿no es así? Hay unas personas que menosprecian esos mandamientos y lo dejan para después. Aunque dicen que en sus labios parecen que son verdaderos cristianos, podemos ver de que ellos no pueden llegar a la salvación. ¿Por qué? Porque no están manifestando ese carácter que es apto de una persona que recibe la salvación, sino que constantemente todavía siguen en la costumbre en esto y constantemente con sus palabras destruyen las cosas de Dios. Son personas que han fallado en su vida de fe. Son personas que han fallado en su vida de fe. Son personas que han perdido lo que es de Dios. Anteriormente, lo primero que les dije, la primera persona es una persona falsa, pero la segunda persona que es una persona que ha abandonado lo que es de Dios. Queridos hermanos, tenemos que ser verdaderos cristianos en el día de hoy, en este presente. Queridos hermanos, ahora somos personas que hemos sido transferidos de la muerte a la vida. Somos personas, tenemos que manifestar esto en esta hora, en este presente. El Señor, ¿qué nos está pidiendo a nosotros? Usted tenga esa determinación y obre de esa manera. Tú tienes que obrar según como esa persona que está siguiendo a la verdad. O sea, tienen que tener obrar esas acciones que son aptas de un creyente. Son esas personas que han transferido de la muerte a la vida. Son personas que han manifestado esto y tienen que tener esa evidencia. Queridos hermanos, ustedes y yo éramos personas que vivíamos en las tinieblas, vivíamos en la oscuridad y nos gustaba la oscuridad. Y teníamos ese carácter que era malo. Y nosotros teníamos ese carácter que era apto para entrar a la destrucción. Pero ahora que nosotros hemos sido transferidos de la muerte a la vida, ahora nosotros somos personas que hemos sido resplandecidos con la luz de Dios. Y ahora dentro de nosotros tenemos que tener esas actitudes y esas acciones que son aptas delante de esa persona que ha sido transferida de la muerte a la vida. Es algo que no viene de repente, sino que es algo que ustedes y yo, no solamente nosotros, sino todos nosotros tenemos que cambiar, no solamente uno individualmente. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa evidencia que es apta de una persona que ha sido transferida de la muerte a la vida. Pero si no es así, entonces esa persona luego descubrirá esa gran noticia de que no tenía la vida, de que no, en él no estaba la vida y que no tenía esa salvación en él.
자가 사실 Esas personas, digamos que luego dicen, ay, yo pues tengo la vida, yo he vivido, yo me he arrepentido, yo he tenido la vida. Pero esa persona luego va a decir, en ese momento va a descubrir, no lo soy. 굉장히 충격적인 사실을 Y entonces ese momento tendrá un gran shock en ese momento y va a descubrir que la verdad esa persona no tiene esa vida. 현실로 드러납니다. Y lo que más temía se vuelve realidad y esa persona entrará al infierno, será juzgada. Algo que nosotros tenemos que conocer antes de esto es el juicio. Si nosotros miramos en Juan, en todo el libro de Juan nos habla acerca de esto. Si nosotros hablamos sobre el juicio, uno puede pensar, ahora que nosotros ahora tenemos la oportunidad de escoger uno o el otro, y así en ese día recibiremos el juicio de lo que nosotros escogeremos. Cuando nosotros frecuentemente escuchamos de que en ese último tiempo nosotros vamos a ser juzgados, entonces las personas podrán pensar, yo en el último tiempo me voy a esforzar y ahí voy a escoger qué es lo otro. Y cuando el Señor, cuando vea las diferentes como datos que va a encontrar de lo que hice y no, entonces dirá esa persona, lo juzgará, usted la verdad irá al infierno, usted irá al cielo. Entonces, y tienen ese pensamiento de que ellos podrán estar en paz y lo único que tendrán que hacer es trabajar en ese último tiempo, como si fuera estudiar por un examen al último tiempo. Pero queridos hermanos, la verdad es que nosotros no tenemos lo uno y lo otro, sino que nosotros ya teníamos esa determinación, ya éramos sentenciados como muertos. O sea, de esa sentencia que nosotros ya habíamos obtenido, éramos personas ya que habíamos perecido. No es el hecho de que, voy a escoger lo uno y lo otro según mis acciones. Y tampoco no es, como he recibido la salvación, ¿será que yo actúo de esta manera? Voy a recibir la salvación. Y si no, ¿será que no voy a tener? ¿Qué es el hecho? Es el hecho de beber. ¿Será que yo he recibido esa vida? ¿Será que yo ya he sido transferido a la vida? ¿O será que yo ya me he quedado quieto? Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Si nosotros hemos tenido la vida o no. No es el hecho de pensar, ¿será que tengo que escoger la vida o la muerte? ¿Qué voy a escoger yo? No es esto. Y decir, como yo escogí la vida, entonces voy a tener la paz y voy a estar bien. No es esto, queridos hermanos, sino el día de hoy es que cada uno de ustedes tienen que tener esa vida. Tienen que tener esa vida. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos perecido. Somos personas que ya teníamos que perecer. Tenemos que escoger cuando está resplandecida esa luz. Cuando esa luz está siendo resplandecida, tenemos que escoger ahí. Tenemos que obtener esa vida y nos está diciendo a nosotros, nos dando la prisa a nosotros, nos está oprimiendo para que nosotros tengamos esos diferentes evidencias que son necesarias. Y en el momento en el cual nosotros tenemos esas diferentes evidencias, entonces el Señor verificará, sellará esas diferentes acciones que nosotros hacemos. Dios necesita y desea que cada uno de nosotros lo hagamos en este presente, en esta hora, que cada uno de nosotros reaccionemos a esa luz, que nosotros resplandemos en esa luz. ¿Qué es lo que nos está pidiendo a nosotros? Nos está pidiendo ese cambio a nosotros, esas buenas obras. Si los decimos en los términos del mundo, nos está pidiendo esa moral y ética. Dios nos está mostrando esa evidencia. No estamos hablando de ese término que es solamente de la moral y la ética, sino que va más allá de esto. No nos está pidiendo qué es lo que usted ha hecho bien y lo que usted ha hecho mal. No está reuniendo esta información para que usted en ese día pueda recibir la salvación. No, que usted no vaya a recibir la salvación, sino que cada uno de ustedes, el Señor nos ha dado esa vida en abundancia. Nos ha dado en abundancia esa vida. Y Él decía que nosotros manifestemos esto con nuestras acciones y buenas obras. Pero si Dios no ve ese testimonio, esa evidencia en cada uno de ustedes, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a manifestar que ustedes no tienen la vida.
La persona que tiene la vida no tendrá ningún problema en tener esas diferentes evidencias. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene la vida en él, ¿no es así? Pero esa persona que no tiene la vida en él, el hecho de tener esas obras, que le molesta, le desagrada el tener esas buenas obras, no gusta de tener esas buenas obras y comienza a dar excusas al uno y el otro para poder evitar hacer esas buenas obras. 핍박을 하기도 합니다. E incluso comienza a juzgar a las otras personas de no tener esas buenas obras. 도덕적인 문제를 논하기를 선한 행실에 대해서 논하기를 E incluso 그 자체를 싫어해요. y no le gusta el hablar de las buenas obras o de la ética o moral. 자세로 봐서 이 Pero 사람이 si nosotros vemos en esta perspectiva, entonces podemos ver de que esa persona en ese momento se manifiesta si esa persona ha sido transferida de la muerte a la vida o todavía sigue en la muerte. Queridos hermanos, estas personas que no tienen la vida, ¿qué son? Son personas que todavía no 들어가는 거 no quieren estar al frente de esa luz, quieren evitar esa luz. Y son personas, las personas que no se esfuerzan, las personas que no se esfuerzan 나타내려는 노력을 하지 않는 y no se esfuerzan para poder manifestar esas diferentes señales y esos diferentes evidencias y testimonios de ser cristianos, la verdad. Entonces esa persona, la verdad, no tendrá la vida en él. Y Dios nos juzgará con ese estándar que Él ha puesto. 주께서 우리에게 주신 처방이 그런 모양이 된 것이 Y 너무 이해가 갑니다. en ese momento en el cual el Señor cuando venga en nosotros, entonces podemos ver de que si vemos cuando Jesús vino en esta tierra, podemos ver de que los israelitas, incluso y más a los líderes espirituales, fueron en contra de Jesús y podemos ver de que ellos incluso maltrataron a Jesús de una manera inimaginable. Ellos no llevaron a Dios, no llevaron lo que Dios les había hecho. Eran hipócritas, eran personas que en su actitud y no tenía buenas obras en ellos. Ellos incluso insultaron e incluso maldicieron a Jesús. 그런 주님이 당한 실제적인 경험을 Pero Jesús, al darnos a nosotros y al pedirnos lo que nos está pidiendo ahora, es algo que es obvio al mirar a lo que a los israelitas que hicieron. Él, ¿para qué es esto? Él nos está tratando de sembrar a nosotros esa actitud que es del cielo. Él desea que cada uno de nosotros tengamos esa vida que es del cielo y no del infierno. Las personas que siguen a la verdad, ¿qué son? Si vemos las actitudes y las características de esas personas que desean y seguir la verdad, ¿qué es? Desean estar en la luz, desean ser respaldados en la luz y desean obedecer a ese mandamiento. Pero las personas que están en el pecado, ¿qué es lo que hacen? Desean desobedecer a ese 말하지 않습니다. a ese mandamiento. Ninguna de esas personas dirán, ay, si usted hace buenas obras, va a recibir la salvación. Esas personas no dicen de esa manera. 구원받고 선한 일을 하지 않으면 멸망받는 Ellos no dicen, si usted hace buenas obras, usted recibe la salvación. Y si usted no tiene buenas obras, irá al infierno. 선한 행실의 계명을 들고 계명의 안으로 들어가는 거예요. Las personas que desean llevar y seguir la verdad son personas que entran en ese mandamiento de Dios. 주님 만나 주셨어요. Y el Señor, cuando tuvo encuentro con nosotros, cuando ustedes eran pecadores, cuando ustedes estaban dañados, cuando ustedes no eran nada, nuestro Dios vino ¿para qué? Para tener ese encuentro con estos pecadores. 통해서 설교를 E incluso en estos momentos, al escuchar la palabra de Dios, incluso en esta hora, al escuchar la prédica, 그런 심령을 요구할 때 nuestro Dios está pidiendo ese corazón que es puro. Pero las personas que no gustan de esto, que no odian, que no quieren escuchar estas cosas, tienen que saber que están en gran peligro. Que tienen que examinarse a cada uno de ustedes si ustedes están
tambaleando o no en la fe. De pronto ustedes no tienen ese entrenamiento y por eso no les gusta escoger esto, pero de todas maneras tenemos que en esta hora tenemos que saber que la vida de Dios está en este presente, en esta hora, está orando en esta hora y en ese momento en el cual Dios alumbra esa y resplandece esa luz, y cuando nos da a nosotros esa palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que responder a esa palabra, a esa luz. Tenemos que responder. Y nosotros en esa hora, nosotros tenemos que dar evidencia de esto, y así en esta hora el Señor nos levantará a nosotros a través de esas evidencias. Tenemos que saber que nosotros somos personas que han sido transferidas de la muerte a la vida, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Cuando vemos en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero entonces si nosotros vemos no solamente en Juan, sino también en todos los evangelios y en la Biblia, podemos ver de que este versículo es muy importante, y sabemos de que es como el resumen de toda la Biblia. Y nos habla sobre el enfoque y lo más importante de toda la Biblia. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Que el hombre fueron creados por Dios, pero esos creados, o sea, el hombre, dejaron y abandonaron al Creador, y ellos ahora se han convertido en el enemigo de Dios. Y podemos ver de que en todas las cosas que han sido creadas, el hombre ahora fue en contra de Dios y está lleno del pecado. Y ellos ahora, a través del pecado, están en medio de esa condenación, o sea, ya han sido condenados como pecadores y están dentro de esa condenación y entrarán al infierno, o sea, ya han perecido. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios envió al Hijo? Para que ellos no se pierdan, sino que tengan esa vida. Podemos ver que acá, en este lugar, no hay ninguna condición. Y podemos ver de que Dios primero, ¿qué fue lo que hizo? Primero lo amó. ¿Y cuánto amó Dios al hombre? Que Él dio a su Hijo. Él dio a su Hijo, de la misma forma como uno mata a un animal para poder entregar como sacrificio. De esta manera Dios amó al hombre. ¿Cuándo lo hizo? Desde el momento que nosotros éramos pecadores. Si vemos en Romanos 5:8, cuando nosotros éramos pecadores y cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios nos amó, como dice en Romanos también 5:10. Y Juan nos está diciendo, ¿ustedes han visto este tipo de amor? ¿Han visto este amor? De que Dios nos ama a nosotros y nos ha dado a su Hijo unigénito, lo más precioso que Él puede tener. ¿Pero por qué es esto? Para poder salvarlo. Para poder salvarnos. El hecho de que Jesús ha venido en esta tierra, el Hijo de Dios ha venido en esta tierra, Él no vino con el propósito de juzgar, sino que vino para poder salvar, para dar vida. Pero esto era un poco diferente a lo que los israelitas estaban pensando cuando pensaban sobre el Mesías. Y esta palabra es lo que está hablando a los israelitas, como dice en Juan 3:17. Y los israelitas tenían esa esperanza de que el Mesías al venir iba a salvarlos a ellos, pero solamente estaban pensando políticamente y solamente en esta tierra, y pensaban de que cuando el Mesías iba a venir iba a juzgar a todos los gentiles. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? No es así. El Hijo del Hombre vino ¿para qué? Vino para salvar al mundo, como dice en Juan 3:17.
Y esa es la palabra que les dice a los judíos. Queridos hermanos, el hecho de que ustedes y yo, al momento en que creemos en Jesús, ahora nosotros le creemos en Él. ¿Para qué? Para no tener ese juicio, para no tener esa condenación, para ser salvos. Queridos hermanos, nosotros hemos obtenido esta oportunidad, pero de cómo nosotros pues reaccionamos a esta oportunidad, será diferente ese camino. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora es creer, como nos dice también en Juan 3:18, tenemos que creer en Él. E incluso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? Como nos dice también en Juan 3:14 y 15, cuando dice que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, y así también es necesario para que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. O sea, también está hablando de creer en Él para hablar sobre la redención, porque a través de este camino viene la salvación. Por eso, aquel que ya estaba sido condenado, aquel que había ya sido condenado y juzgado, cuando ve esa cruz y conoce esa realidad, y aquel que acepta lo que Jesús ha hecho en la cruz, en ese momento es realizada esa obra de que ha sido tomada, o sea, transferida de la muerte a la vida. Ha sido tomada. Queridos hermanos, el hecho de que el hombre iba a perecer y iba a morir era algo obvio, era algo que era normal. Pero entonces podemos ver que el hombre tiene muchos pecados, tiene diferentes pecados, pero de todas maneras, el hecho de que Jesús haya venido en medio de ellos es esa oportunidad que les da a ellos. El hecho que les ha dado esa oportunidad es como esa luz, esa pequeña luz que les da para que ellos puedan vivir. Pero entonces, ¿qué es lo que estas personas han hecho? ¿Cómo reaccionaron ellos? Las personas que no aceptan esto, entonces ese castigo, esa condenación que ya había ya hecha en él, entonces continuará en esa persona, lo dejará a esa persona. Pero eso también sigue en el día de hoy. Esa condenación sigue todavía vigente en esta hora, en este mismo presente. Pero el hecho de que Jesús haya venido en medio de ellos, el hecho de que Jesús haya venido en ellos, no es algo que los va a juzgar luego, y no es algo que los va a juzgar en medio de esto, sino que el hombre ya había sido condenado, Pero esa oportunidad que le ha dado Dios para que el hombre pueda tener encuentro con Jesús es esa gran oportunidad que le da para poder vivir. Pero si esa persona y el hombre niega esto, entonces esa condenación seguirá vigente en esa persona, seguirá en ese camino. Pero entonces si nosotros vemos en Juan 5:24 que dice: en el que cree en Él tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, esa persona que cree y oye esa palabra ahora ha cambiado en esto. Pero el resto de las otras personas que no han tenido esa y no creen en Él, ya seguirán en esa condenación como lo han seguido. Incluso como dice en Juan 12:47, y todos aquellos que no oyen mi palabra y no guardan, yo no le he juzgado, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso, aquel que no obedece esa palabra, la verdad no les dirá nada, sino que los dejará. ¿Los dejará para qué? Para que esas personas entren en y puedan perecer. Incluso en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, lo dejará, y esa ira de Dios estará en él. Incluso en Juan 8:24 dice: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No, les está diciendo: tú ya estabas en el pecado, ¿no es así? Tú, si no crees en mí, te voy a dejar en ese pecado.
의인을 부르러 온 것이 아니라 Incluso como dice en Lucas 5:31 hasta 33, yo no vine a llamar a los justos, yo no vine a llamar a los que son grandes, sino que yo vine a buscar a los pecadores que se arrepientan. 그러나 그를 거절하고 Pero entonces las personas que lo niegan a Él 받지 않는 자는 y las personas que no lo reciben a Él, 오신 주님을 못 만나는 거예요. ellos no pueden tener ese encuentro con aquel que vino para buscar a esos pecadores. Por eso el Señor los dejará. 믿지 않는 자는 Los dejará. Pero como dice en Juan 3:18, ¿qué fue lo que dice? Y los que no creen ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es la luz? 시키도록 재촉합니다. ¿Qué es la luz? La luz hace que sea resplandecida, o sea, que pueda entrar en ese lugar y pueda ser resplandecida. ¿Qué es la condenación? Cuando hablamos sobre la condenación, está hablando que ya ha sido juzgado, que también habla que es la misma palabra que juicio. Cuando hablamos sobre la condenación, cuando hablamos en Juan 3:19, que dice que la luz vino al mundo, está hablando de Jesús. Jesús vino al mundo. Él vino al mundo como luz. E incluso también en 그 생명은 사람 Primera Juan también dice que a Dios es la luz y Él es la luz verdadera que vino y resplandece en cada uno de nosotros, que aquel que es la luz ha venido en cada uno de nosotros para resplandecer a cada uno de nosotros. 어둠으로 다니지 않도록 자꾸 Pero entonces Él es aquel que hace y reúne a todas esas personas para que no entren en las tinieblas. Si leemos todos juntos Juan 12:35 y 46, entonces Jesús dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca, no permanezca en tinieblas. Por eso el Señor ha venido a nosotros. ¿Para qué? Para poder para decirnos a nosotros que salgamos de esas tinieblas, que estemos en Él. Pero entonces nosotros, ¿cómo tenemos que obrar? Más específicamente, por ejemplo, si vemos en 1 Juan 1, desde el versículo 5 hasta 7, que dice: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Así es, la vida. Si la vida si está dentro de nosotros, entonces esa vida comenzará a manifestarse, será limpiado, esa luz manifestará dentro de nosotros. Pero entonces, por eso la persona que se une a esa luz, entonces realiza lo que la luz desea. Pero aquel que no tiene esa luz, hace lo otro. Es egoísta. Si vemos en 1 Juan 2, versículo 9 hasta el 11, si leemos todos juntos, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le ha cegado los ojos. Amén. Por eso, cuando hablamos sobre esa luz, la luz nos está pidiendo a nosotros y a que abre su corazón. Y eso es lo que la luz nos está pidiendo, que abramos nuestros corazones. Pero aquel que no viene delante de Él, que no viene a esa luz y comienza a divagar. Si miramos incluso en los evangelios, ¿qué es lo que nos dice? Si vemos en Mateo 5, incluso desde 14 hasta 16, ¿qué nos dice? Ustedes son la luz del mundo,
예수께서 Y ustedes alumbren esa luz con las buenas obras para que así puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Incluso en Juan 8:12 que dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso nuestro Dios está resplandiendo su luz en nosotros. ¿Y qué es eso? Es ese poder que nos está manteniendo esa vida en cada uno de nosotros. Pero la mayoría de las personas quisieron y abandonaron esa luz. Abandonaron esa luz. 하는 거죠. ¿Por qué? Porque ellos gustaron más de las cosas de la tierra, gustaron más de estas tinieblas en cambio de la luz. Hicieron las obras malas, como dice en Juan 3:19. Ellos a propósito abandonaron y voluntariamente abandonaron a nuestro Señor. E incluso si vemos en Juan 3:20 que dice, todos aquellos que hacen lo malo aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 인간의 그 악한 성향 Para 때문에 que sus obras no sean reprendidas. 자꾸 멀리합니다. Por eso quieren evitar y quieren alejarse de Jesús, 악한 de sus obras, 행동가 para no ser, que sus obras no sean reprendidas. 증진하고자 하는 일과 굉장히 반대해요. O sea, van en contra. Podemos ver de que esas características de Dios son en contra de esto. 맥락에서 하시던 말씀과 맥이 잘 맞습니다. Y podemos ver de que esto también, como el Señor nos dice en Juan 7:7, 행사가 y el mundo 하고 있기 때문에. nos aborrece a nosotros, o sea, me aborrece a mí. 자, 이제 우리는 어떻게 해야 할까요? 주님은 우리에게 Por sus obras que son malas. Ahora, ¿qué nos está pidiendo a nosotros? Que nosotros seamos hijos de la luz y actuemos acerca de esto. Si vemos en Efesios 5, desde el 8 hasta 14, nos dice, porque en otros tiempos erais de tinieblas, mas sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es de toda bondad, justicia y verdad, comprando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructicias de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por luz, son hechas manifestadas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despertáis, tú que duermes, y levantáis de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? La luz que nos está diciendo, nos está alumbrando a nosotros. ¿Para qué? Y nos está resplandiendo a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos despertar, para que nosotros podamos ser reprendidos por nuestras acciones y venir delante del Señor y hacer la obra del Señor. 도를 확정을 해버립니다. Y nosotros al hacer esto, en ese momento el Señor nos está verificando y nos está dando la certeza de su fe. ¿Pero por qué es esto? 오신 ¿Por qué es esto? 구원하실 자를 거절하기 때문에. Porque así ellos han aceptado a su Salvador, pero aquellos que no lo hacen, serán ellos los que manifestarán que ellos están yendo en contra del Señor. Y si vemos en Juan 3:21 nos dice, por eso todo aquel que practica la verdad viene a la luz. 구원자는 오셔서 비추십니다. Por eso el Salvador viene a nosotros y nos resplandece su luz. 서로 이렇게 나눠집니다. Nos resplandece su luz y podemos ver que separa en dos. Aquellos que quieren venir a la luz o los que quieren evitar a la luz y alejarse de Dios. 하나님의 이런 큰 사랑과 은혜 베푸심은 Y el hecho de que el Señor nos ha dado esta gran gracia y ese mérito a nosotros, que es algo grande, ¿no es así? Que nos da la luz a nosotros. 오히려 주님의 선하신 Pero hay personas que este mérito de nuestro Cristo, como ellos quieren ir en contra de esa palabra, llegarán al punto de ser condenados por estas mismas palabras. El Señor quiso salvarlos a ellos, quiso darle la vida a ellos, pero como ellos quisieron ir en contra, o sea, quisieron evitar esa luz y se alejaron de Él, 모든 자들은 빛을 미워하여 fueron juzgados en ese momento. 다가와야 되는데 Las personas que todavía siguen en esa muerte y y no desean ser resplandecidos y quieren esconderse de Dios, se alejarán del Señor.
Y si nosotros vemos incluso en el último versículo que hoy leímos en Juan 3:21 que dice, todo aquel que practica la verdad viene a la luz, viene a la luz, viene a la luz. ¿Por qué vienen a la luz? Porque ellos son conscientes de esto, y actúan de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos desean manifestar que sus obras son hechas por Dios. Cuando ellos obran de esa manera, quieren mostrarle a los que no creen, a las otras personas, que ellos han recibido esa vida, que estas obras que ellos hacen son hechas por Dios. Ellos quieren manifestar y aceptar esa gracia de Dios. Ellos automáticamente comienzan a manifestar las obras de Dios, esa gracia de Dios. Queridos hermanos, cuando resplandece la luz, separa en dos, o sea, está separando. Incluso eso está ocurriendo en esta misma hora. Ahora, en ese momento, nos está dividiendo de las personas que están en la vida y los que no. ¿Cuándo? En esta hora, en esta misma hora nos está haciendo. En la hora, esa vida está orando en este mismo presente. Y cuando esa luz viene a nosotros y esa vida viene a nosotros, como nosotros reaccionamos a ella es completamente diferente. Decidirá completamente diferente el camino que nosotros iremos. El Señor está viendo cómo nosotros cada uno de nosotros estamos resplandeciendo, estamos reaccionando a esto. Y les bendigo que todos nosotros podamos reaccionar en la luz y podamos venir delante de la luz y así podamos entregar todo nuestro ser delante del Señor y obedecer al Señor. Espero que todos nosotros en esta hora, por favor, no esperen hasta mañana. En esta hora y en este mismo presente es donde tenemos que escoger y que cada uno de nosotros podamos vestirnos de esas vestiduras que son aptas delante del Señor y podamos vivir por esa vida eterna. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento, al orar en esta hora, oremos para que el Señor, aunque tenemos muchas debilidades, tenemos muchas cosas que nos falten nosotros, cuando en esta hora el Señor nos está resplandiendo su luz, en cada uno de nosotros podamos cambiar y podamos venir delante del Señor. Oremos todos juntos. 하나님 역사하시고 도와주시옵소서. 우리를 역사하시고 도와주시고 우리 하나님이 요구하실 때에 우리를 드러내어 생명을 유지시키는 우리 하나님의 은혜를 더 받게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por la palabra que nos has dado y ayuda a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra. Tú que has venido en la luz y con el momento que tú resplandezcas esa luz, ayuda, Señor, a poder reaccionar de la manera correcta. Ayuda a no retroceder y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos conocer ese gran amor y esa gracia que nos has dado para poder sostener nuestra vida. Ayuda, Señor, a poder sostener y ayuda, Señor, para que nosotros podamos ser uno en ti y así podamos tener esa victoria y así podamos sostener. Ayuda, Señor, para que todo enemigo se aleje de nuestra vida. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor no está lejos de nosotros, sino que Él está cerca de nosotros y espero que cada uno de nosotros podamos manifestar esto a través del Señor. 내 눈 주의 영광을 보내 우리 가운데 계신 주님 그 빛난 영광 온 하늘 덮고
그 찬송 온 땅 가득해. 내 눈 주의 영광을 보네. 찬송 가운데 서신 주님, 주님의 얼굴은 온 세상 향하네. 권능의 팔을 드셨네. 주의 영광 이곳에 가득해. 우린 선의 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리. 모든 열방 주 볼 때까지. 내 눈 주의 영광을 보네. 우리 가운데 계신 주님, 그 빛난 영광 온 하늘 덮고 그 찬송 온 땅 가득해. 내 눈 주의 영광을 보네. 찬송 가운데 서신 주님, 주님의 얼굴은 온 세상 나가네. 권능의 발을 드셨네. 주의 영광 이곳에 가득해. 우리 선의 주님과 함께 찬양하면 우리는 전진하리. 모든 열방 주 볼 때까지. 하늘 아버지, 우리를 새롭게 하사 열방 중에서 주를 섬기게 하소서. 모든 나라 일어나 찬송 부르며 영광의 주님을 보게 하소서. 주의 영광 이곳에 가득해. 우린 선의 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리. 모든 열방 주 볼 때까지 찬양하며 우리는 전진하리. 모든 열방 주 볼 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, 그리스도의 은혜와 하나님 el amor de 아버지의 Dios y la comunión 또 성령의 del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto y todos los bereanos en sus familias por todos los siglos. 아멘.
우리 예배를 받으신 하나님 앞에 Demos gloria delante de nuestro Señor que recibió nuestro culto. 자, 오늘 연합 예배는 El día de hoy, luego del culto, en el culto de la tarde, tenemos nuestro culto en el cual entregamos delante de nuestro Señor a nuestros hijos. Es un momento histórico. Espero que todos juntos puedan venir y participar para que así podamos orar, para que estos niños puedan ser aceptados por nuestro Dios y así puedan continuar dentro de nuestra iglesia y así podamos dar gloria delante de Dios. 남일 같지 않은 Yo espero que todos ustedes no sean indiferentes con esto, sino que ustedes puedan tomar esto como si fuera algo de ustedes. 자, 오늘 연합 예배 시간입니다. 자, 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.